Así que bueno, ahora te damos la bienvenida Bueno, nuevamente. Entonces, Débora Sandoval con el bueno, Observatorio buenos días Político. a los oyentes, a todos los que están allí atrás de la pantalla. El tema que voy a abordar Sí, es sobre el mercado laboral y sobre la precarización dentro de lo que sería considerado el empleo formal y el empleo informal. bien. Si bien nosotros siempre, cuando hablamos de índices de empleo, tratamos de recurrir a índices sustraídos del INDEC, en mi caso de CEPA, que también sustraen de INDEC. Eh, Tengo algunos informes que, bueno, estamos charlando con ustedes, sustraídos también de informes de CPA, que también se basan en datos ponderados en la EPH, que se encuentra permanente de hogares, y en el CIPA, que también se sustrae de INDEC. Y por otro lado, datos de informes de CPA que ha realizado un investigador, que acá me anoté el nombre porque no conocía, Luis Campos, que realizó una nota con Radiográfica en donde también hablaba sobre la cuestión de la precariedad laboral Sí. en cuanto al empleo informal, que cuesta mucho conseguir esos datos, porque si bien estos organismos como INDEC y demás se basan en el empleo público, los registrados. Eh, y bueno, un poco comentar los números y abordar este tema que es eh, bueno, estamos presenciando una caída del empleo que viene en picada, ¿no? Que Sí. ya mencionábamos la semana pasada y que se sigue sosteniendo y no vemos una actividad que crezca, como se dice en anuncios presidenciales o a la prensa. Bueno, el informe presentado por CTA, eh, que abarca, como mencionábamos, datos sustraídos de INDEC, por CIPA y EPH, arrojaron un índice, yo voy a mencionar porque lo hacen a nivel nacional, pero menciono tres provincias como para tener una idea de, eh, de este último tiempo, ¿no? Sí, Estos datos son del 2024. sí, En Buenos Aires representa una cifra de 37,3%. En Río Negro, eh, estamos hablando de empleo de informalidad, ¿no? En sí. Río Negro del 26,8%, en Tierra del Fuego de 14,3%. Esos son los índices de empleo informal. Luego tenemos datos del mismo informe que ponderan una cifra en relación a los índices de pobreza y índices de indigencia, que también mucho llegar a esos números. Yo también por eso quería traer un poco los datos del CEL, que también hace poquito habían compartido, chicos, un informe respecto a los índices de indigencia. Bueno, lo que mencionan en datos de pobreza es un dato aproximadamente del 40%, precisamente sería 38,3% de gente que vive en situación de pobreza. Luego, un 10% que se encuentra en un nivel de indigencia. Esto es en el periodo del 2024 durante el tercer trimestre. Algo más actual en relación a las personas en situación de calle, esto es más que nada mencionar la situación en Cava. El CES registró una cifra de 11.892 personas en situación de calle, para Sí. que tengamos una idea y una dimensión de cómo está impactando estos niveles de macroeconomía y este falso equilibrio fiscal en lo que sería el mercado laboral, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, el CEPA, ya habíamos mencionado la vez pasada, pero me parecía interesante mencionarlo aquí también, había registrado más de un 54.000 puestos de trabajo perdidos en el sector público. Era el gráfico de la semana pasada, recuerdan que venía en picada también en el sector público, tomando datos de CONICET, Sí, de ANSES y de otros años. Eh, bueno, Luis Campos, que era el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, también presentó eh, un índice en cuanto a lo que sería la caída salarial y mencionaba que era del 15% para empleados públicos.
después decía de que los estatales tenían un 7%. Esto poder adquisitivo, ¿no? Ya no de desempleo, sino que relacionado al salario, disminución del salario. Y un 30% en los estatales nacionales, es decir, un 30% de pérdida de poder adquisitivo en los estatales nacionales. Claro. Esto es lo que mencionaba un poco. Y bueno, un poco era charlar eso, cómo impactaba en los hogares, y también mencionar que si bien este gobierno sostiene que la inflación está contenida y demás, se estima que en octubre no puede empeorar la situación, es lo que dicen expertos. Claro. Eh, Sí, Al momento ronda un 1,6%, pero no se correlaciona con los niveles salariales, con la pérdida de empleo y demás, pérdida que sería pérdida de consumo, ¿no? En definitiva, es lo que siempre debatimos nosotros, que es cómo impacta en pequeñas y medianas empresas, en los pequeños pymes, pequeños y medianos productores, empresas nacionales, industria nacional, etcétera. Esto es en pérdida de consumo, por tanto, de ventas también. Todo tiene, digamos, un impacto y un daño colateral, ¿no? claro. Tal cual. Y se relacionan, a mencionar, Sí. a las variaciones interanuales mencionadas. Bueno, nada, que con respecto al mes anterior era del 39,4%, según INDEC, y con una variación del 15,1%, en donde entraría lo que serían no solo en alimentos y bebidas, la inflación, sino en alquileres, servicios, educación, que sería cuotas de servicios educativos, etc. Algo de que también se dejó un poco de hablar quizás, porque están pasando muchas cosas a la vez, es esto del aumento en alquileres, ¿no? Sí. También es un dato preocupante para el nivel actual. Y bueno, esto tiene que ver también con las medidas que está tomando el gobierno constantemente, que son el paquete de ajuste fiscal, los despidos, el desguace al Estado, en definitiva. Estos son los datos duros de la realidad que se está viviendo en el último periodo, en este último tiempo, y que se estima que viene en picada. Nosotros estamos continuamente atentos, leyendo cómo va circulando la cosa, qué está sucediendo, cómo impacta cada medida, pero la verdad es que te levantás día a día y ves que una fábrica, una pyme, perdieron 60 puestos de trabajo, por ejemplo. Todos los días están apareciendo, así que bueno, esto tiene una continuidad. Así que bueno, era mencionarles un poco estos datos, eh, y también quería mencionarles, si bien se trató en diputados y senadores, perdón, en diputados, el paquete de medidas que Milei en su momento había entrado a sesionar, hizo, vetó en su momento algunas, Sí. tuvo intención de realizar ajustes mediante decretos. Bueno, habían 12 medidas que la semana pasada fueron rechazadas. Tengo acá anotadas las 12, que serían financiamiento universitario, la emergencia pediátrica al Hospital Garrahan, emergencia en ciencia y técnica, el emplazamiento ATN, el emplazamiento de combustibles, emplazamientos antibloqueo por libra, eso sería para tratar en comisiones, emplazamiento a la ley Alzheimer, el rechazo del decreto del INTA-INTI, el rechazo al decreto contra organismos de cultura, rechazo al decreto sobre de banco de datos genéticos, Sí. el rechazo de decretos de la Marina Mercante, el rechazo de decretos sobre vialidad nacional. Esas serían las 12 medidas rechazadas por el gobierno la semana pasada,
y que también quería mencionar esto de que nos quedó por ahí, no entró a sesionarse el paquete de el veto, digamos, a jubilados y la moratoria, capacidad, pero en las sesiones que siguen eh, hay intenciones por parte de la oposición de tratarlas nuevamente, así que es más que seguro que se va a tratar nuevamente en diputados. Y bueno, si nos acompañan la mayoría de los bloques y obtienen una mayoría especial, pasaría a senadores y finalmente no le quedaría otra que aprobar esta medida, ¿no? Ahí va. Así que, bueno, eso era un poco en cuanto al el trato en diputados Sí, de debo, la semana perdón, pasada. te puedo interrumpir, porque me interesa en cuanto a estas 12 medidas, porque se habló mucho después de esto. Bueno, entiendo que al gobierno no le gustó, es más, no sé si dijeron como que era... es más, creo haber oído que el gobierno, el presidente Javier Milei utilizó la palabra genocidio, es más, para Ay, Dios. después de todo lo que pasó, mirá la palabra que utilizó, Dios, ¿no? Que tremendo. vi una editorial, es más Me, de Berkovich que hizo en ese sentido de cómo banalizar palabras, ¿no? También de lo que pasó con esta pancarta que pusieron los candidatos y entre ellos Milei en un barrio diciendo kirchnerismo nunca más, ¿no? Y utilizando el nunca más también. Pero bueno, más allá de eso, sé que obvio, no hubo una mirada positiva a estos 12 rechazos a medidas del gobierno nacional, ¿no? Por parte del Congreso, y también que esto además es algo que no estaba sucediendo, ¿no? Pues todo, entre el año pasado y lo que estaba pasando era que la mayoría de los decretos y de los planteos y decisiones que tomaba el gobierno y ponía en discusión en el Congreso se aprobaban, ¿no? Muy tranquilamente, y en este caso por primera vez 12 rechazos al hilo hubo, más allá, ¿no?, de que no estuvo la cuestión de jubilados, moratoria y discapacidad, sí estuvo lo de la universidad, por ejemplo, el financiamiento de la universidad, ¿no?, que vos mencionaste, la vialidad nacional, bueno, también era lo mercante que habían, bueno, que hemos discutido, ¿te acordás?, con Astillero Río Santiago, ¿no? Sí. Esto de la apertura, ¿no? Sí, del canal más De lo mercante también, bueno, y después de un montón de otras medidas que iban en contra, ¿no?, de nuestra soberanía, y se pudo rechazar en este congreso, en esta discusión que se dio en esta sesión. Me pareció re importante, porque bueno, es más, vos, que te agradezco y estuvo buenísimo ya que creo que vamos, esta es la cuarta, Sí, ¿no? el cuarto En encuentro estas, de Observatorio claro, Político. en esta columna nos ibas vos mencionando, ¿no?, cómo iba sucediendo las cosas en el Congreso, y la verdad que, bueno, llegar a esta instancia en el que hubo una victoria desde la oposición, podemos decir, ¿no?, en base a las medidas y algunas cuestiones del gobierno nacional, y con un análisis que hago yo, y con esto te quería escuchar también a vos, que el gobierno está utilizando mucho la herramienta simbólica, y esto me parece que puede significar, ¿no?, simbólicamente también una buena, que queda bien parada la oposición, ¿no?, en este término, después de esta sesión. Sí, bueno, un poco con respecto a esto último que mencionás, para mí es una banalización de un hecho aberrante que pasó en la historia, eh, que no tienen escrúpulos. Para mí, digamos, es la política mala, militar con esas consignas, pero que para nosotros significa mucho, Mm. es una falta de respeto, ¿no? Yo creo que está haciendo una campaña sucia, que bueno, entre tantas cosas que se están viendo, digamos que no sé si lo pondría en lo más grave, pero sí que es una campaña que merece todas las calificaciones negativas por parte de nosotros, pero bueno, eh, verá la oposición cómo resuelve ahí, ¿no? Dando propuestas, no sé, de cara a la sociedad, cómo se va a resolver los problemas de fondo. Eh, Creo que el camino va más por ese lado, ¿no?
Mm. Estamos acostumbrados, un poco ustedes mencionaban, esto que estaba escuchando con respecto a la utilización de los celulares y demás, mucha información muy rápida y con mucha violencia, ¿no? Se están viviendo tiempos de extrema violencia y se naturaliza. Lo peligroso es eso, que se llega a naturalizar estas situaciones que en su momento fueron condenadas, ¿no? Por la justicia. Cuando teníamos una justicia que, valga la redundancia, eh, funcionaba, ¿no? Y bueno, con respecto a los índices, por ahí lo que se refugia, digamos, el gobierno al decir que es de impedir, por ejemplo, los aumentos de jubilaciones y demás, sosteniendo todavía en lo discursivo que es por el equilibrio fiscal. Bueno, en realidad, eh, ahí, para mí, me hago cargo de lo que digo, para mí es una situación más de ideológica que de orden de equilibrio fiscal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, por ejemplo, si hacemos una comparación en lo que representa al PBI, el, lo que sería la jubilación, la moratoria, este aumento que se le da a la discapacidad y demás, Sí. representa un 1,7%, ¿no? Pero si lo comparamos con respecto a tratamientos preferenciales, que serían las jubilaciones por privilegio, la CIDE, entre otros, esas representan un 3,45% del PBI. Claro. Entonces, es lo mismo que charlábamos la semana pasada con respecto a bajar retenciones al campo. Bueno, si no funciona, en realidad estás tomando una decisión, ser, ajustar más sobre un sector Claro. y darle más privilegios o tener cierta preferencia con otros sectores. Entonces, sí, una situación crítica de la sociedad, donde estamos transitando una crisis que se vivencia tenemos los datos duros, ¿no? De niveles de indigencia, de pobreza y demás que mencionábamos anteriormente, eh, no se está, no le resulta importante, digamos, al Ejecutivo que impacte de esta manera, ¿no? Porque todo tiene un impacto. En lo discursivo se habla de mucho, pero bueno, los datos dicen otra cosa. Bueno, es importante hacer estas comparaciones porque da cuenta de que en realidad hay un plan Claro. definido por ellos, que tampoco estoy muy segura de que lo mantienen ellos, porque se está diciendo mucho esto de la intervención de JP Morgan y demás. Pero bueno, claramente eh, los que lo padecen son siempre los mismos, ¿viste? Los sectores más vulnerables. Y justo también teniendo en cuenta de cómo se manejan con las represiones y demás, como si estuvieran yendo a un campo de batalla, ¿no? Tal cual. Creo que el adjetivo que le doy sería la crueldad. Eh, no están escuchando al pueblo, las necesidades, que hay gente que la está padeciendo, hay familias muy afectadas, y que bueno, no tienen el indicios de poder ayudarlos, de querer ayudarlos, ¿no? No les importa. Así que bueno, ese es un poco también lo que yo voy analizando. Creo que realmente no tienen importancia en mejorar la calidad de vida de los vecinos No, y vecinas. no. Eh, Tengo una pregunta. sí. ¿Había algunas imágenes por casualidad para pasar? ¿Puede ser? Imágenes. No sé, Nair me está hablando y no le escucho. No, pensé Ah, que capaz que imágenes o videos que querían pasar, pero no. no, yo te había pasado para ahora, si los quiere pasar los videitos, no, le había pasado imágenes y videos sobre la situación electoral Ah, de cara a octubre y septiembre, ¿viste? sí, Eh, sí, sí. capaz eso te está queriendo comunicar. No, de esto no traje ninguna fotito, nada. No, era para preguntar. Si querés pasamos a la siguiente sección. Claro, Vamos ahora con es... Dale, sí.
lo de boleta única. Sí. Vamos a hablar, bueno, sobre... eh, Sobre las elecciones sería. Porque ahora, en septiembre, en Provincia de Buenos Aires, se va a votar eh, las legislativas, sería concejales, diputados y senadores provinciales solamente. En este caso, en Provincia de Buenos Aires, el sistema electoral va a ser el que siempre es, con las distintas boletas de los distintos partidos en el cuarto oscuro. Pero en el caso del Nacional, que es en octubre, que ahora nos va a contar un poco más Débora, va a ser diferente. Y quería mostrarles acá un poquito, planteó no traer un videito un poco explicando cómo va a ser esta boleta única, que esta es en octubre, no es ahora en septiembre, es en octubre, para todo el país que va a votar a los diputados senadores de Nacional, sería. ¿Quieren que pasemos el videito? Sí, ahí está pasando el video. Ahí está pasando, no sé si tiene audio el video. A ver, le ponemos audio, ¿querés? ¿Te parece? A ver. No sé si se puede poner audio. No le toma el audio. Pero bueno, ahí explica, ¿no? Cómo se vota, que tiene una boleta. Ahí se escucha. La autoridad de mesa sacará la boleta única papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente, una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. BUP, boleta única papel. Bien, ahí terminaba. Mira. Bueno, el videito ahí marca bien cómo es el sistema de la boleta única. Que es, bueno, por decreto fue que se aprobó en su momento el gobierno actual, de manera de optimizar y tener precauciones en que se da algo, ¿no? Que sea de manera más transparente lo que se tenía, ¿no? Con la utilización de esa boleta. Y bueno, en octubre, el 26, son las elecciones y lo que se renuevan serían 107 bancas de diputados y 24 de senadores. Ahí va. Eso sería a nivel nacional. Yo tenía el mapita ahí, si lo puede pasar Nair, con respecto a cuántos diputados entrarían, cuántos senadores por provincia. Ahí va. Ahí está, no sé si se alcanza a ver. Sí, creo que se ve. Ahí se ven los senadores y los diputados que se eligen por, claro, que decían en 8 distritos senadores y en todo el país diputados. Se renuevan porque algunos diputados y senadores ya terminan su mandato, ¿no? Exacto. Claro, entonces se cambian. Sí. Ahí se ve. Ahí lo ven detalladamente para, bueno, hay que votar. ¿Qué fecha es? El 26 de octubre. 26 de octubre. 26 de octubre, gente. Votamos todos, en todo el país. Y el de acá, el 7 de septiembre, eso en Provincia de Buenos Aires, 7 de septiembre. Que ahora voy a dar todo un discurso motivacional para que vayan a votar, porque es importantísimo. Nos lleva a la patria esta votación, literalmente, o por lo menos yo lo palpito de esa manera. ¿Vos qué pensás, Débora? Sí, por supuesto, es importante. Recuerden que estamos continuamente sesionando. Hoy entran también a sesionar, así que bueno, es una oportunidad
a votar con conciencia, ¿no? Claro. Así que bueno, a tener presente todo lo que está sucediendo, cómo impacta en el bolsillo de cada uno, qué le sucede al vecino, a la vecina, nada, es un poco eso, no votar a conciencia. Así que sí, por supuesto es una responsabilidad también y tienen que, nada, es un deber también, ¿no? Por la patria, ponía media nacionalista. Así que bueno, eso era todo para mostrar. Creo que no tenía más imágenes de la boleta. Bueno, de decirles que los diputados se eligen por un sistema proporcional, mientras que los senadores se eligen por representación poblacional. Ahí va. Bueno, esa es la noticia. Y nada, si quieren mencionar algo, si no, ya estaría todo por hoy. Perfecto, completísimo. Completísimo. No, tenía igual un dato, pero ahora lo voy a agregar luego. No, de esto de Sudán, Córdoba y Asociados, que también es una, no, para agregar datos, que es una consultora, que la recomiendo seguir también cuando quieren saber un poco también de datos más estadísticos, ¿no? Tiraba como que hizo encuestas, ¿no? Y hablaba un poco de cómo pensaba la sociedad, la situación económica, eh, durante creo que julio de 2025, el mes pasado, lo hicieron y hablaba de un 65,1% que decía que su situación económica personal empeoró en los últimos meses. También un 54,2% afirmaba que no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Más del 50% sentía miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. Y el 14,7% nomás lograba ahorrar algo a fin de mes. El resto gastaba todo o se endeudaba. O se endeuda, es actual esta encuesta. Que me parecía también interesante como para traer, ¿no? Como bueno, esto que vos mencionabas, ¿no? Este relato de que este ajuste es beneficioso para la sociedad y para nuestro pueblo, por la cuestión de, ¿no? Vos mencionabas el equilibrio fiscal y que estamos ahorrando y el superávit, pero que en realidad eso implica un ajuste a nuestro sueldo, a nuestro bolsillo directamente, que eso, ¿no? Hoy tenemos trabajadores formales que no llegan a fin de mes, y bueno, una cantidad exorbitante, muchísimo mayor de personas que están en la informalidad o directamente también en la indigencia, bueno, en la pobreza también, y me parece como bueno, que también eso, también a conciencia también del pueblo, ¿no? A la hora de votar, de que la economía y la inflación no son tan así, ¿no? Dejemos de ver también a nuestro país y a nuestro cotidiano, no solamente como números, sino también como cuestiones concretas, ¿no? Si no podemos comprar un pan o comida a nuestra familia o alimentar a nuestra familia, a nuestros niños o eso, que una persona mayor que ya trabajó toda su vida no puede vivir dignamente, bueno, no sé qué tanto es la inflación, sino también decisiones políticas concretas para tener un país mejor, ¿no? Así que un poco eso para reflexionar. Si querés dar una última reflexión y bueno, nos vamos a ver la semana que viene. Perfecto, no, me encantó eso. Sí, nada, como te digo, el activo del presidente, del Ejecutivo, es justamente eso, sostener la inflación y bajarla, él va a decir, un tiempo estimado a largo plazo, ¿no? El tema es que a largo plazo nosotros vamos a tener 20 años más. Bueno, Claro. ¿qué pasa con los jubilados? Sí. Hay situaciones que son alarmantes. Cuesta creer que tengamos ese nivel de conciencia presidiendo porque no se puede, los jubilados, digamos, no pueden esperar más. Tal cual. Pero bueno, sigue sosteniendo esto, el equilibrio fiscal, la baja de inflación, ese es su activo, digamos, en los discursivos. Pero la idea un poco de traer los datos hoy era eso, contrastarlo, ¿no? Con lo que es la realidad. Exacto. En el calle vos te das cuenta un poco que bajó el consumo, que no hay tanto movimiento. Esto tiene una repercusión, se ve claramente, y los datos te alarman porque cada vez van creciendo. Sí.
Así que bueno, nada, eso. Era presentarlos un poco y hacer una comparación. Y también teniendo en cuenta esto de las decisiones, ¿no? ¿Por qué con unos sí, por qué con otros no? Esas son decisiones políticas, por tanto no tienen que ver con mantener en orden, digamos, la economía. No. Así que bueno, es un poco. Bueno, gracias Débora, muchas gracias. Abrazo a todos los oyentes patagónicos, sureños y sureñas que los queremos mucho. Te mandamos un abrazo enorme a vos. Y bueno, nos comunicamos entonces la semana que viene. Bueno, muchas gracias, chicas. Un abrazote enorme. Que tengas bonito Bueno, día, Debo. ahí estaba Débora Sandoval con su columna El Observatorio Político.